Cuenta la historia que en Londres, una tarde, un poderoso aristócrata y funcionario de la corona británica llega a las oficinas de Nathan Rothschild. Estaba apurado y sin hablarle a la secretaria decide irrumpir con fuerza en el despacho de Nathan. Nathan seguía concentrado en su trabajo. Sin levantar la vista le dice: «Tome una silla». El hombre, ofendido, le dice: «Disculpe, está hablando con un príncipe y funcionario de la corona británica». A lo que Nathan le responde: «Muy bien, entonces puede tomar 2 sillas». Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender y en este podcast te voy a contar la segunda parte de la historia de cómo los Rothschilds crecieron hasta ser una de las familias más poderosas del mundo. Y antes de arrancar esta segunda parte de la historia de la familia Rothschild, quiero nuevamente agradecer a Ben Wilson del podcast How to Take Over the World por su magnífico episodio donde cuenta la historia de los Rothschilds, del cual saqué muchísima información y gran parte del guión de este capítulo. Y vamos a arrancar este capítulo pintando la siguiente imagen. Imagínate que vivís en la frontera entre Brasil y Argentina. Vamos a ubicarnos en Iguazú, la ciudad de Argentina, y Foz de Iguazú, la ciudad de Brasil. Entonces, vos vivís del lado argentino, en Iguazú, que está justo en la frontera entre ambos países. Y vos sabés que el oro se vende a $100 el kilo en Argentina y a $90 el kilo en Brasil. Entonces, podés cruzar la frontera repetidamente, comprar oro en Brasil y venderlo en Argentina. Y de esa manera obtenés una ganancia. Esto es lo que se llama arbitraje. El arbitraje consiste en aprovechar la diferencia de precios para obtener una ganancia. ¿Y por qué cuento esto? Porque los Rothschild son maestros del arbitraje. Y es así como se convierten en una de las familias más ricas de todos los tiempos. Pero antes de contar cómo hacían arbitraje, vamos a retroceder un poco en el tiempo y a resumir un poco del capítulo anterior. Estamos hablando de una de las familias más ricas de todos los tiempos. Y posiblemente Nathan Rothschild, una de las personas más ricas de todos los tiempos. Pero antes de Nathan Rothschild existió Mayer Rothschild, el padre, el patriarca de la familia, de la dinastía. Y te recomiendo que si querés conocer la historia de Mayer, podés ir al capítulo anterior de Los Aventureros, donde cuento el nacimiento de la familia Rothschild. Pero si no querés escucharte el capítulo entero, te lo resumo rápidamente. Mayer Rothschild era un judío alemán nacido en la ciudad de Frankfurt, en un entorno muy opresivo. Vivía en un gueto y trabajaba como prestamista y comerciante de medallas y monedas raras en muy pequeña escala. Poco a poco se va abriendo camino en el comercio y comienza a hacer negocios de mayor escala. Finalmente logra convertirse en administrador de la fortuna de un duque y con la invasión de los franceses, este duque se tiene que esconder y los Rothschild quedan manejando la fortuna de este duque y haciéndola crecer. Y cuando vos manejás una fortuna muy grande, también obtenés un retorno muy grande por los dividendos que genera esa fortuna. Mayer hace algo muy bien, que es que involucra a todos sus hijos en el negocio y manda a cada uno de sus hijos a establecer sucursales del negocio familiar en Londres, París, Viena y Nápoli. Y uno de los hermanos se queda con él en Frankfurt. Mayer Rothschild le enseña a sus hijos las 3 características de los Rothschilds, los principios de la familia, que eran armonía, integridad e industria. Y al morir, Mayer, en su lecho de muerte, le dice a su hijo mayor que mantenga a sus hermanos unidos y se convertirán en los hombres más ricos de Alemania. Algo importante del capítulo anterior es que Mayer Rothschild nunca se mudó del gueto donde vivía, bajo condiciones muy malas, y fue enterrado en una lápida muy sencilla. Y así llegamos a este capítulo, donde los hermanos están en estas 5 oficinas alrededor de Europa y dirigen básicamente un banco de inversiones, que en ese momento no se llamaba así. ¿Y cómo están ganando plata en ese momento? A través de emitir bonos gubernamentales. Los Rothschilds lograron inventar, a través de sus sucursales, el mercado internacional para estos bonos internacionales.
y lo hicieron mucho más accesible y común para que muchos gobiernos pudieran pedir prestado dinero a gran escala. ¿Y en qué contexto pasa esto? Cuando Napoleón es derrotado por primera vez y todos los gobiernos que habían ido a la guerra contra Napoleón se habían gastado una fortuna de dinero y necesitaban, por los déficits de guerra, emitir deuda para pagar las cuentas comunes. Los Rothschilds emiten estos bonos, esta deuda, para todas las grandes potencias y de esa manera obtienen grandes ganancias. Para 1825, los Rothschild habían emitido bonos para Gran Bretaña, Prusia, Austria, Rusia y Francia. Y también para muchos estados más pequeños como Dinamarca. Pero vos te preguntás, ¿por qué todos esos estados confían en la familia Rothschild, una familia de banqueros judíos, y los judíos no estaban muy bien vistos en esa época, para ayudarlos a emitir bonos? Seguramente hay varias razones, pero una de las más importantes es que los Rothschilds mantenían los costos muy bajos y lo hacían a un precio muy bajo para estos gobiernos. ¿Y cómo lograban hacerlo mucho más económico que el resto? Porque eran una familia, toda la familia manejaba el negocio en sí y porque una vez que emitían los bonos, a menor costo, los negociaban en mercados secundarios y así hacían una diferencia importante. Además, recuerden que los Rothschilds en esa época habían establecido un negocio de mensajería y transporte por toda Europa, por lo cual tenían acceso a información antes que nadie. Es decir, transportaban mercaderías, pero también transportaban la información de un lado a otro y eso les permitía arbitrar las diferencias de información. Y si volvemos al ejemplo de la venta de oro en la frontera entre Argentina y Brasil, imagínense que ellos no solo vendían el oro, sino que también tenían acceso a la información para saber en qué lugares se vendía el oro más barato. Entonces, si había una ciudad dentro de Brasil o de Argentina donde se vendía o se compraba el oro más barato, ellos tenían acceso a esa información por la empresa logística que transportaba mercaderías en todos lados. Entonces, podían rápidamente comprar activos a mejores precios, moverlos y venderlos en otros lugares para obtener grandes ganancias. Ahora bien, no lo hacían tanto con oro, sino con bonos gubernamentales. Entonces, imagínate que los bonos emitidos a un 3% por el gobierno británico se vendían a $78 en Viena, pero a $80 en París. Entonces, compraban muchos bonos en Viena, el hijo que vivía en Viena, y hacía que el hijo que vivía en París, James, los venda allí. Y por esta diferencia en el arbitraje ganaban mucho, pero mucho dinero. Otro ejemplo es que cuando los británicos derrotan a Napoleón en Waterloo, Nathan, el hijo que vivía en Londres, lo sabe antes que el gobierno británico. ¿Por qué? Porque tenían una sucursal más cercana a Waterloo. Entonces, los mensajeros de Nathan observaban la batalla, salían corriendo y enviaban mensajes a través de su servicio de mensajería tan pronto como el resultado de la batalla se había determinado. Entonces Nathan recibía la noticia mucho antes que el Parlamento británico, así que tomaba esa información y la usaba para operar. Cuenta la leyenda que cuando llega la información a Nathan de que habían ganado en la batalla de Waterloo, va al Parlamento británico y dice: ¡ganamos! Y simplemente las personas del Parlamento británico no le creen. Y le dicen: mirá, creo que nos enteraríamos antes que vos si acabamos de derrotar a Napoleón. Pero Nathan tenía otro segundo mensajero que estaba mirando la batalla solo para estar seguro. Así que recibe la noticia de la victoria una segunda vez de otro mensajero antes que el gobierno británico reciba la noticia. Lo importante es que los Rothschilds usaban este acceso a información para comerciar entre los países estos bonos que ellos emitían y ganar las diferencias de precio entre los distintos mercados. Cada dólar que podían conseguir iba inmediatamente a invertir en bonos, divisas o metales preciosos que podían explotar de esta manera. Pero esto tenía sus riesgos. El primero es que tenían todo su capital atado a estos activos. El otro problema es que al estar moviendo su dinero constantemente, tenían una crisis de liquidez. Y como tenían que cada tanto enfrentar ciertos pasivos que tenían que pagar de vez en cuando, esto hacía que a veces no pudieran hacer frente inmediato a sus obligaciones. La contabilidad que tenían estaba completamente rota y no tenían ni idea de cuánto dinero valían o cuánto estaban ganando. Ellos simplemente compraban, vendían, movían el dinero y ganaban comisiones constantemente. Pero imagínense que en esa época no había internet, tenían su servicio de mensajería, era muy difícil entender
realmente cuánto crecía el negocio año a año. Esto me hace acordar a un cuento que me contó un advisor de mi empresa anterior, que decía así: resulta que llega un inmigrante a Brasil y no tiene nada, no tiene ningún bien ni nada, entonces agarra su valijita y sale a vender los productos que puede. Pasan los años, la empresa crece, se convierte en un multimillonario. Manda a su hijo a estudiar a universidades privadas de primer nivel. Entonces el hijo va, estudia en la universidad privada, vuelve a su ciudad natal en Brasil y le dice al papá: papá, creo que tenemos que ordenar las cuentas, el negocio es un quilombo, no entiendo qué está pasando con los números de la empresa. Entonces el papá, después de que el hijo le insiste, le dice: ok, dale, vamos a hacer una auditoría de cuánto tenemos en la empresa. Bien, entonces el hijo, muy conforme, lo acompaña al papá, el papá entra a su oficina, va al fondo de la oficina, abre una puerta, va hasta el fondo de la puerta, abre otra puerta y se encuentra en un depósito lleno de telarañas, lleno de cosas viejas y demás. El hijo no entiende nada, dice: ¿Cómo vamos a hacer una auditoría en esta sala toda mugrosa? Y el papá empieza a escarbar entre la basura, los restos que había, y al final de toda la oficina había una caja. Entonces abre la caja y saca una valijita y le dice: mira, hijo, con esta valijita arrancamos, todo el resto es ganancia. Y este cuento para mí es muy interesante en la mentalidad de una persona que está constantemente haciendo negocios y que no mira si ganó 10 o 20 en el día, en el mes, en el año. Simplemente cada cosa que se va agregando es ganancia. Entonces no importa si ganamos 10, si ganamos 20, lo importante es seguir creciendo. Bueno, esta es la mentalidad de muchos comerciantes, esta era la mentalidad de los Rothschild. Ellos seguían moviendo, seguían arbitrando y en general ganaban. Pero no tenían una idea clara de cuánto ganaban, no llegaban a contarlo, porque no había los flujos de información como para poder realmente contar el dinero y el capital que tenía la familia. Entonces, si por ejemplo la sucursal de Nápoles se quedaba sin plata para hacer frente a obligaciones, le escribía al otro hijo, a Solomon, en la sucursal de Viena y le decía: che, necesito efectivo. Y Salomón le respondía: mirá, yo no tengo efectivo, James tiene plata en París, ¿por qué no le escribís a él? Y James le respondía: mirá, yo no tengo dinero, Nathan debe tener dinero en Londres. Pero Nathan tampoco tenía el dinero, entonces le decía a Amschel en Stuttgart, le decía: che, ¿tenés la plata en Stuttgart? Porque si no estamos al horno. Entonces, se movían así, eran una familia, iban escribiéndose y iban prestándose la plata entre las distintas sucursales para poder empujar el crecimiento de la empresa. Y hay una cita en todo este quilombo en el cual no sabían si realmente estaban muy bien o estaban en la quiebra, donde Solomon dice: debés tener todo nuestro dinero allá con vos, en Frankfurt, porque acá estamos asquerosamente pobres, no tenemos un centavo para gastar. Amschel tiene menos de $1 millón en caja y por lo tanto todo el resto tiene que estar con vos, incluido lo que debemos. Por favor, descubrí dónde está el dinero de la familia, mi buen hermano Nathan. Yo no lo sé. ¿Dónde estará nuestro dinero? Bueno, me parece simplemente absurdo. Si Dios quiere, el dinero aparecerá cuando hagamos la auditoría de primavera. Mientras tanto, Amschel también entra en pánico. Nathan le dice que se calme y le responde diciendo: supongo que soy como mi hijo de 8 años que pide ver nuestros millones y piensa que deben estar apilados en algún lugar de la casa. O sea, básicamente no sabían dónde estaba la plata, la movían tan rápido entre distintas ciudades en un contexto y en un momento de la historia donde no había tanta información que por momentos no sabían dónde estaba guardado el dinero. Entonces, si lo pensás, hoy, en 2025, es muy difícil de entender, pero básicamente no llevaban una buena contabilidad. Sin embargo, esta crisis de liquidez los obliga a revisar sus balances y a dejar mejor plasmada la contabilidad, algo que cualquier banco de inversiones debería hacer. Por suerte, cuando hacen la contabilidad, resulta que sí, que de hecho son fabulosamente ricos, lo cual es bueno y es que no se fundieron. Y llegan a un punto en que tienen tal ventaja de información y tal ventaja logística que se hizo muy difícil en Europa negociar un préstamo gubernamental sin la participación de los Rothschilds. Eran el JP Morgan de ese momento. Y si no lo hacías con ellos, te iba a costar mucho más, porque ellos tenían los contactos, el acceso a la información y los mercados secundarios para ubicar estos bonos.
y de esa manera se hacen muy influyentes. Los Rothschilds eran conocidos por trabajar junto a monarquías constitucionales estables y a regímenes pacíficos. Y como las guerras introducían incertidumbre, al igual que los gobiernos radicales, ya fuera la izquierda radical revolucionaria o la derecha radical, no les gustaban a los Rothschild. Los Rothschild siempre intentaban ponerse del lado de las monarquías constitucionales, que traían estabilidad a Europa. Porque ellos entendían que los gobiernos extremos tendían a ser inestables y de corta duración. Así que, cuando el gobierno de Prusia necesitaba desesperadamente un préstamo, los Rothschild lograron hacer que fuera una condición para Prusia adoptar algunas reformas democráticas leves. Ahora bien, piensen en esta capacidad de negociar con los gobiernos, y esto me hace acordar a cuando JP Morgan, en el capítulo de Sam Samurai, creo que fue el capítulo 8 o por ahí, se pone a negociar con el gobierno de Panamá, que quería, era Panamá, ya no me acuerdo, creo que era Honduras, que quería la exclusividad de la aduana. Bueno, en este caso los Rothschilds no jugaban con la exclusividad de la aduana, pero sí presionaban a los gobiernos que necesitaban préstamos a adoptar repúblicas más democráticas y menos absolutistas. Y esto generó un cambio de paradigma grande. Antes, en los siglos anteriores, lo más importante para un noble era poseer tierras. La tierra era lo que hacía que todo funcionara y la tierra era lo que daba poder. Porque la tierra era la única forma de inversión duradera que generaba consistentemente un rendimiento. Y ese era el sistema de poder al que todos estaban acostumbrados. Claro, había banqueros, pero eran más exactamente prestamistas. Y había comerciantes, pero no existía tal cosa como inversiones estables a largo plazo. Solo había tierras. Entonces el poder se determinaba por la cantidad de tierras y por el poderío militar. Al crear este mercado de bonos, los Rothschilds cambian por completo esto. Crean instrumentos financieros que pueden rivalizar con las tierras y también hacen posible acumular capital a una escala sin precedentes. De esta forma, los Rothschilds cambiaron el mundo porque convirtieron una industria de préstamos a una industria financiera que mueve el mundo. Y hay una cita que dice lo siguiente: veo en Nathan Rothschild a uno de los mayores revolucionarios que han fundado la democracia moderna. Significa la aniquilación gradual de la antigua aristocracia. Son los niveladores más temidos de Europa. Rothschild llegó y destruyó la supremacía de la tierra, elevando el sistema de bonos estatales al poder supremo, movilizando así la propiedad y los ingresos, y al mismo tiempo dotando al dinero de los privilegios que antes tenía la tierra. De esta manera creó una nueva aristocracia, es cierto, pero esta, al estar basada en el elemento más inestable, el dinero, nunca podrá jugar un papel tan duraderamente regresivo como la antigua aristocracia que estaba arraigada en la propia tierra para tener poder. Porque el dinero es más fluido que el agua, más escurridizo que el aire, y quien nació con dinero puede morir pobre. En un abrir y cerrar de ojos, el dinero se puede disolver y se evapora. Como te podés imaginar, esto no le gustó a las aristocracias de la época. ¿Por qué? Porque de repente, si te vas a un reino como Prusia, podés imaginar que aparece esta familia de judíos que generan muchísima controversia porque crean una nueva aristocracia basada en el dinero. La gente escribía sobre ellos en los diarios y a menudo eran caricaturizados y ridiculizados en las revistas políticas. Eran objeto de rumores, de odio y de teorías conspirativas. Frente a esto, Nathan, el tercer hijo creo de Mayer Rothschild y el líder de toda la familia, se queja de una caricatura que habían hecho de él que era muy desagradable, frente a lo cual Solomon le responde: no voy a llorar porque te hayan caricaturizado. También lo hacen con reyes y emperadores. Que Dios conceda que esto sea lo peor que nos suceda. Que también caricaturicen a nuestros hijos, por favor Dios, tan pronto como se hagan conocidos en este mundo. Le deseo esto a nuestros queridos niños. Y esto me hizo pensar en la mentalidad de, ok, haters gonna hate, me van a odiar, no pasa nada, yo estoy creando una nueva industria y nada, si no soy yo, lo hubiese hecho otro. Y la realidad es que nunca se siente bien que la gente diga cosas malas de vos. Pero ese es el precio que tuvieron que pagar por la grandeza y por crear una de las fortunas más importantes de Europa y por revolucionar la industria financiera.
Es imposible lograr que todos te quieran si querés lograr algo muy grande. Simplemente no podés. Hay algún gobierno, hay alguna aristocracia, hay alguna persona que esté en el poder que te va a odiar. ¿Por qué? Y porque le estás sacando antiguos privilegios. A lo que Solomon continúa diciéndole al hermano: ¿sabés quién no tiene detractores? El asistente del gerente de sucursal del comercio local. A nadie le importa lo suficiente como para ser un detractor. Así que si tenés detractores, si hay personas a las que no les agradás y que desaprueban lo que estás haciendo, escúchalas. Pero ten en cuenta que eso no necesariamente es algo malo. Significa que estás haciendo algo que importa y que marca la diferencia. De lo contrario, simplemente te van a ignorar. Entonces, los Rothschilds aprovechan estas ventajas de arbitraje, estas ventajas de escala que tienen, muy rápido. Y de esa manera se convierten en la primera institución bancaria de un tamaño gigante. Son 10 veces más grandes que su competidor más cercano. Cuando el Banco de Inglaterra empieza a estar en problemas en 1825, acuden a los Rothschilds para un rescate. Así de grandes eran. Estaban rescatando al mayor banco central del mundo. Otra de las razones por las que siguen creciendo cada vez más es que reinvierten todas sus ganancias en el negocio. Algo que ninguno de sus competidores hacía. Y eso a mí me hizo pensar en por qué hacían esto. Piensen de dónde venían. Venían de la pobreza. Nacieron todos los hermanos en un gueto, en la pobreza, trabajaron con el papá en un gueto donde estaban oprimidos, donde para salir del gueto tenían que pedir permiso y tenían que regresar antes de la noche y no podían volver a salir. Entonces, de la necesidad, de la pobreza, nació esta intención de crear algo gigante. Y la realidad es que cuando naciste así, pensás que no tenés nada para perder. Y eso era lo que también movía a los Rothschilds a seguir creciendo. Reinvertían constantemente sus ganancias porque no tenían un patrimonio que cuidar. Lo único que veían era la posibilidad de seguir creciendo. Cuando vos nacés con nada y de repente creces y creces y creces, tu mayor riesgo es volver a la nada, pero ya lo viviste. Y es muy diferente cuando una familia o cuando un hijo, después de varias generaciones, hereda y hereda y hereda por varias generaciones hasta que llega a la cuarta, quinta generación de familias que son muy ricas y los hijos lo único que quieren es no perder con lo que nacieron. Entonces se vuelven muy conservadores, poco emprendedores. Bueno, los Rothschilds eran lo opuesto. Desde el padre Mayer hasta los hijos que se criaron con un padre pobre que fue creciendo, veían la oportunidad de crecer y tenían el hambre para convertirse en el banco de inversión más importante de Europa. La mayoría de sus competidores intentaban mantener su capital de inversión y solo gastaban dinero cuando entraba más plata. De hecho, no les entraba en la cabeza lo enfocado que estaba Nathan en seguir creciendo el capital. Y le decían cosas como: sos el hombre más rico del mundo, ¿para qué trabajas todo el día? Andate a vivir la vida. A lo que Nathan respondía: mi único placer, mi vida es mi negocio. Nathan fue la cabeza de la familia en esta época. Se convirtió en el heredero natural en el liderazgo de toda la dinastía para seguir creciendo la banca de los Rothschild. Hay otra historia sobre Nathan, que llega un poderoso funcionario y aristócrata de la corona británica a su oficina, se saltea a la secretaria, abre la puerta y mientras ve que Nathan estaba muy concentrado en su trabajo, sin levantar la vista, escucha que le dice: tome una silla, por favor. A lo que el aristócrata, ofendido, le dice: discúlpame, estás hablando con el príncipe de la corona británica. A lo que Nathan le responde: entonces toma 2 sillas, por favor. Y esto es una muy buena historia porque muestra el carácter de Nathan. No se intimidaba ante nadie. No le importaba si estaba hablando con un funcionario de la corona, con un banquero, con una persona pobre. Él sabía quién él era, él conocía su ambición y sabía que nadie le podía faltar al respeto por su rango o estatus. Ahora bien, hablemos un poco de la relación entre los distintos hermanos. Recuerdan que Mayer, el padre, le pidió a los hijos que se mantuvieran unidos. Sin embargo, es natural, los hermanos se pelean. Y los hermanos Rothschild no fueron la excepción. Se cagaban a puteadas en las cartas que se escribían, se decían idiota, burro, etc., como cualquier hermano. Peleaban, discutían, y más de una vez a lo largo de los años, algún hermano amenazó con romper la sociedad y separarse. Y una de las razones por las que se peleaban mucho era porque Nathan, que ascendió a ser el jefe de la familia sin ser el mayor, estaba en Londres, que era la capital financiera del mundo. Y además de estar en la mayor capital financiera, era el más inteligente, era obsesivamente enfocado en los negocios como el padre, como Mayer,
y era extremadamente trabajador, a lo que le sumaba un apetito muy alto por el riesgo. Cuando se muere Meyer, Nathan toma el liderazgo y básicamente ideaba la estrategia y sus hermanos ejecutaban. Sobre esto, Solomon dice: mi hermano en Londres es el general en jefe, yo soy su mariscal de campo. Ahora bien, pese a que se peleaban frente al mundo exterior, eran una empresa totalmente unida. Nadie sabía que en realidad, en el fondo, se peleaban mucho entre ellos. Entonces, la imagen que proyectaban al mundo era de una banca seria, honesta y totalmente alineada, en la cual se podía confiar. Y si bien se peleaban, siempre intentaban tomar las mejores decisiones para todos. Y sus peleas nunca trascendieron al público en general. Siempre se mantenía en familia. Sobre esto, el primer ministro británico, Benjamin Disraeli, decía que tenían una unidad de sentimiento que impregnaba todas las ramas de la familia. Y la competencia, lo que veía, era que trabajaban en perfecta armonía. Y esto me hizo pensar en lo importante que es cuando estás haciendo una empresa o cuando tenés ya una empresa grande, en proyectar frente al mundo que no hay divisiones, que no hay peleas. Por más de que puertas adentro te mates con tus socios, tengas peleas con tus empleados, frente al mundo exterior uno tiene que proyectar una imagen de una empresa sólida, donde si bien puede haber discusiones, la estrategia es una sola. Y esto es clave cuando emprendés. Incluso a mí me pasó con mis socios que podíamos tener discusiones, pero frente al equipo siempre teníamos el mismo mensaje. Frente a los inversores siempre teníamos el mismo mensaje. Y hay una frase que me encanta de un ex inversor y ahora podríamos decir que cliente mío, que siempre dice la frase disagree and commit. Podés estar en desacuerdo, pero cuando te comprometés y te pones de acuerdo con algo, no importa si yo no estuve de acuerdo, porque tuve la oportunidad de expresar mi opinión, pese a que se decidió algo distinto. Una cita contemporánea a los Rothschilds dice: estos 5 hermanos juntos formaban un equipo indomable, fieles a sus principios de nunca emprender nada individualmente y de acordar todas las operaciones y decisiones con precisión entre ellos. Siempre siguieron el mismo sistema y persiguieron el mismo objetivo. Y hay un fragmento de The House of Rothschilds, del libro de Niall Ferguson, que ilustra este punto de forma clave. Él compara a los Rothschilds con otras familias de banqueros de esa época y dice: las relaciones entre los hermanos Hope, que eran otra familia de banqueros, y los hermanos Baring eran menos turbulentas que la de los Rothschilds, pero no lograron trascender sus diferencias personales en nombres de la unidad fraternal. Y acá volvemos a lo que le pidió Meyer a su hijo más grande, Amskel, que le dijo: mantené unidos a tus hermanos. Y esto es la importancia que tenían los Rothschild. Se mantuvieron unidos y entendieron que si tenían un mensaje unificado y una estrategia unificada, se podían convertir en la familia más rica de Alemania. Y no solo se convirtieron en la familia más rica de Alemania, sino que en una de las familias más ricas de toda Europa. Y si los comparás, por ejemplo, con los Baring Brothers, si sos argentino, te acordás tal vez del nombre Baring Brothers, porque estuvieron muy relacionados con el siglo XIX de la Argentina. Y estos hermanos, los Baring Brothers, que eran una familia de banqueros también, no lograron trascender sus diferencias y finalmente cada uno tomó su propio camino. En vez de pelearse mucho, decidieron la paz, no seguir juntos. Pero se perdieron el valor exponencial que surge de trabajar entre hermanos y de la confianza que hay entre hermanos. Para 1825, el banco Rothschild era más de 9 veces más grande que los Baring Brothers. Y no es que los Baring Brothers eran chicos, eran el segundo banco de inversión más grande del mundo. Y lo que tuvieron los Rothschilds, a diferencia de todas las otras dinastías, es que se mantuvieron unidos por varias generaciones. Pero volvamos un poco para atrás. Estamos en 1836, Nathan muere, anima al resto de la familia a mantener la unidad y muere de una forma medio ridícula. Muere por una sepsis, creo, por un grano en la espalda, una cosa así, a los 56 años, si no estoy mal. Y, al igual que su padre, empuja a la familia a mantener la unidad. Y poco después de su muerte se firma un nuevo acuerdo entre todos los hermanos que une, una vez más, a todas las ramas de la familia en una estructura de repartos de beneficios comunes. En el momento de la muerte, Nathan era el hombre más rico del mundo. Si pensamos en su fortuna, calculándolo a valor de hoy, equivaldría a algo así como 10.000 o 15.000 millones de dólares.
Y aunque eso no suene tan impresionante, porque si lo comparás contra las fortunas de Bill Gates o Jeff Bezos, no sería tan representativo, el mundo en ese momento era un lugar menos rico que lo que es hoy en día. Si haces un poco de cuentas y mirás estimaciones, se calcula que Nathan tenía bajo su control personal casi un 0.5% del PBI global al momento de su muerte. Y si bien 10.000 o 15.000 millones hoy no serían la fortuna más grande del mundo, si pensás que es un 0.5% del PBI global, es ridículamente brutal. Significa que básicamente poseía una gran parte de la riqueza del mundo. Y si usás esa medida de porcentaje del PBI mundial, nunca en la historia se igualó ese nivel de riqueza. Cuando Nathan muere, James se convierte en el nuevo líder de facto de la casa Rothschild. James era el hermano menor, pero era el más parecido a Nathan. Era enérgico, inteligente y muy dominante. James lleva el negocio familiar en una dirección un poco diferente de lo que la llevaba Nathan y invierte fuertemente en ferrocarriles, que estaban empezando a surgir. A Nathan lo sucede en la sucursal de Londres Lionel, su hijo mayor. El mercado financiero mundial empieza a ser muy volátil a mediados del siglo XIX, al igual que la situación política en Europa. Hay constantes revoluciones, auges, caídas, y frente a esto, una de las grandes ventajas de la estructura familiar de los Rothschilds es que tenían estas 5 ramas todas conectadas en mercados que no estaban conectados. Básicamente, en algún momento, cada una de las ramas se acercaba a la quiebra y tenía que ser rescatada por otra de las ramas de la familia. Pero eso está bien, porque estaban expuestos a los ciclos de distintos mercados, pero sabían que si bien un mercado podía caer durante un tiempo, el otro mercado lo salvaba y después se daba vuelta a la torta y otro mercado, el mercado que antes estaba en quiebra, de repente volvía a crecer y sostenía a otros mercados. Entonces, esto me hizo pensar en la ventaja de la diversificación. Y haciendo negocios en Latinoamérica esto pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque los gobiernos en Latinoamérica suelen rotar entre gobiernos de derecha, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda, economías más abiertas, más cerradas. Y eso lo que suele generar es que de repente haya economías, como nos pasó a nosotros en Argentina, y hablo de Argentina porque es un ejemplo, ¿no?, que lo tengo muy cercano, que de repente era un mercado muy poco atractivo, entonces con mis socios decidimos ir a abrir México y decidimos abrir Brasil, pero después México se cayó y por suerte teníamos Argentina que empezó a recuperarse y Brasil, y después empezamos a abrir otros mercados, y cuando estás diversificado en mercados tenés mucho menos riesgo, evitás caer en la trampa de estar en un solo mercado y morirte si ese mercado le empieza a ir mal. Entonces esta ventaja que tenían los Rothschilds los hacía diferentes de todo el resto de las dinastías banqueras. ¿Por qué? Porque lograban que si un mercado se caía, ellos estaban diversificados en distintos mercados y podían sostenerse entre las distintas ramas familiares. Y si lo comparás con otros grandes bancos de la época, cuando había crisis en sus países, esos bancos se fundían. Y si no se fundían y sobrevivían con lo mínimo, pero les costaba volver a recuperarse. La recesión reiniciaba el tablero de ajedrez para cada uno de los bancos que comerciaban en los distintos países. Pero si eras un Rothschild, no importaba que se reseteara el tablero de ajedrez, porque vos siempre ibas a tener un rescate, ibas a poder soportar los momentos malos, gracias a tener las distintas sucursales en otros países. Y esto pasó, por ejemplo, en 1848, que los Rothschild franceses estaban muy invertidos en líneas de ferrocarril, y cuando hay un colapso financiero masivo en toda Europa, y especialmente a Francia, que afecta a los ferrocarriles, logran ser rescatados por la rama Rothschild británica, y de esa manera quedan en pie cuando todo el resto de sus competidores quiebran. Los Rothschilds tuvieron un impacto mucho mayor en el mundo de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, y muchas veces por razones positivas, porque ellos siempre querían que se mantenga la estabilidad y la paz entre los países, porque la guerra generaba inestabilidad y problemas. Entonces, entre 1830 y 1848 previenen guerras, ayudan a financiar la creación de múltiples estados, incluidos Bélgica, Grecia y Brasil, y cuando estalla la guerra franco-prusiana, actúan como intermediarios diplomáticos tratando de negociar un acuerdo y preservar la paz. Su influencia fue muy amplia no solo en lo financiero, sino también en lo político. Ayudaron a mantener la estabilidad de Europa en lo posible, porque en general cuando había estabilidad podían comerciar entre los países y aumentaba la riqueza y aumentaba el poder de la dinastía Rothschild. Pero de repente algo empieza a suceder.
Recuerdan que los 5 hijos de Meyer eran banqueros, eran todos muy capaces, excepto uno, Karl, que no era tan inteligente como el resto, pero el tiempo pasa y aparece la tercera generación. Y cuando aparece la tercera generación, la situación se vuelve un poco más desigual, porque ya no vivían todos juntos, ya no habían crecido todos juntos, sino que cada uno de los nietos de Meyer había nacido en ciudades distintas, tal vez hablaba un idioma distinto. Así que cuando James, quien había heredado de Nathan el liderazgo de la familia, muere en 1868, básicamente quedan 5 socios y 5 hijos de socios que se presentaban a cobrar cheques. Y esto es lo que suele pasar en las familias después de que se hereda la riqueza por muchas generaciones, que después de bastante tiempo ya no hay interés en seguir haciendo crecer la riqueza, sino solo en sostenerla. Y por haber perdido esa ambición que tenía Meyer, que tenía Nathan, que tenía James, los Rothschild se pierden del mercado que se convierte en la nueva potencia financiera mundial, los Estados Unidos. Y esto fue un gran error para la continuidad de la dinastía Rothschild. El otro gran error fue violar parte del pacto fundamental que estaba en los principios de la familia, que era la unidad, la integridad. Los Rothschild se desintegraron. La segunda generación eran todos hermanos, peleaban, pero habían nacido todos bajo un mismo techo, hablaban la misma lengua, tenían un montón de experiencias compartidas juntos. Ya a los nietos les interesó un poco menos mantenerse unidos. Sin embargo, lograron hackear este periodo con una táctica que les resultó bastante útil. Entonces, los hijos, cuando ya estaban listos, empezaban a trabajar con el papá en la banca de su ciudad de origen. Y cuando ya eran adolescentes, los enviaban a hacer un aprendizaje con uno de sus tíos durante algunos años. Después, los mandaban al extranjero en solitario durante un tiempo para explorar distintos mercados. Y finalmente, regresabas a tu casa, a tu ciudad, para ayudar a dirigir la sucursal de tu familia. Con este sistema pasabas mucho tiempo en la oficina con tus primos y eso generaba que la familia se mantuviera relativamente unida, que se conocieran entre las distintas culturas, que hablaran las distintas lenguas, que conocieran a sus tíos y a sus familiares lejanos, parte de la dinastía. Pero para la cuarta generación las cosas comenzaron a desmoronarse, como pasa en muchas familias adineradas, lo cual igual me sorprendió porque se lograron mantener unidos durante 3 generaciones. Sin embargo, la cuarta generación piensa que ya estaba 2 generaciones alejada de las dificultades que habían vivido los Rothschild de pequeños. Nunca habían tenido que trabajar un solo día en sus vidas para conseguir algo, ya habían nacido ricos. Y en consecuencia, cuando naces en un castillo, tus necesidades son diferentes. Así que la unidad familiar comienza a desvanecerse y los Rothschilds austríacos se volvieron más austríacos, los Rothschilds británicos se volvieron más británicos y los Rothschild franceses se volvieron más franceses. Y para principios de 1900, las empresas se separaron y los británicos, franceses y austríacos decidieron eliminar el reparto de beneficios entre ellos y siguieron caminos independientes. Cada vez se involucraban menos en la operación diaria del negocio y así los Rothschilds fueron perdiendo su poder y su influencia en el mundo. Y empezaron a actuar más como la realeza que como banqueros. Sin embargo, la empresa sobrevivió durante un tiempo por pura inercia. Eran tan grandes que llevaba tiempo que se vayan cayendo. Ya no tenían innovación ni trabajaban demasiado, pero lograron sobrevivir siendo cautelosos y aceptando los negocios que venían a ellos simplemente porque eran los Rothschilds. Pasaron los años y durante la Segunda Guerra Mundial cayeron totalmente en desgracia, la situación se agravó muchísimo y su declive se aceleró al mango, obviamente por la influencia del nazismo. Los Rothschilds alemanes y austríacos perdieron todos sus activos y 2 fueron asesinados en el Holocausto. Los Rothschild franceses perdieron muchos de sus activos cuando Alemania invadió Francia, pero después de la guerra pudieron recuperarse. Para los años 50, los Rothschilds ya no eran más que un nombre. Muchos de ellos todavía poseen decenas y cientos de millones de dólares en riqueza personal, pero los bancos Rothschilds quedaron totalmente en la oscuridad y ya no tienen relevancia en los mercados financieros globales. Para 1962 restablecieron algunos vínculos y empezaron a modernizarse y volvieron a ser un banco de inversión relativamente respetable. Para 1970 hay un conflicto nuevamente con uno de los Rothschild franceses, Jacob, que quería llevar el negocio mucho más lejos. Quería modernizar completamente la estructura y volver a ser la banca de inversión de la época de antaño. Esto genera mucha división en la familia y finalmente Jacob toma su parte de la herencia y abre una nueva firma llamada RIT. Esta empresa resulta ser un gran éxito y Jacob logra distinguirse como el único Rothschild multimillonario del planeta. Hoy en día ya no son el banco de inversión más grande del mundo ni están cerca de serlo. Son un grupo de asesoría financiera grande y exitoso, pero ya no tan relevantes como antes.
Y así vamos llegando al final de este episodio. Y si te gustaron estos capítulos, y como los Rothschild eran una familia que dentro de sus principios tenían la integridad, y yo me considero una persona íntegra, quiero que con vos, del otro lado, hagamos un pacto. Yo creé estos capítulos de los Rothschild con mucho amor para contarte la historia de esta familia, de esta dinastía de banqueros. Lo único que te pido del otro lado es que si te gustó el capítulo, le pongas una calificación positiva en Spotify o en la plataforma que lo escuches, así este podcast sigue creciendo. Y si este podcast logra seguir creciendo y se convierte en una dinastía de 200 años, como hicieron los Rothschilds, que se mantuvieron relevantes por 200 años, yo voy a estar muy feliz. Sin embargo, si lo pensás, la historia de los Rothschilds no fue una cadena ininterrumpida de éxito. Hubo altos y bajos, hubo épocas de la familia más exitosa y momentos en que la familia no fue tan exitosa. Sin embargo, si lo pensás, son una de las empresas que más se pudieron sostener en el tiempo, que más lograron reputación y hoy en día se sigue hablando de los Rothschild. Y esto te hace pensar en que todo lo que construís algún día va a desaparecer y que lograr trascender más de 200 años no es joda, no es cosa de muchos. Y los Rothschild fueron unos expertos en esto. Las empresas, las organizaciones o incluso los países tienen ciclos de vida natural, al igual que las personas. Sin embargo, Mayer Rothschild articuló claramente los principios en los que más creía, en solo 3 palabras: concordia, integritas e industria. Aunque algunos de sus descendientes se apartaron de estas ideas, al expresarlas y sembrar esta semilla en sus hijos, los Rothschild se lograron mantener por más de 200 años. Nosotros no vamos a sobrevivir para siempre, ni tampoco lo que construyamos va a sobrevivir para siempre. Pero nuestras ideas y las virtudes que defendemos pueden tener vida cuyo final no podemos prever. Así que esto fue la historia de los Rothschilds, partiendo de Mayer, pasando por Nathan y James, hasta el día de hoy, que los Rothschild siguen siendo una banca de inversión con relativo éxito. Ya no son lo de antes, pero su nombre sigue retumbando como una de las familias más importantes de la historia. Espero que les haya gustado este capítulo y pueden seguirme en redes como @jvenderk en Instagram o @julian_bender en x.com. Les agradezco por haber estado del otro lado y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.